¿Ya? Ahí. Ya una consulta con respecto al comportamiento. ¿Qué tal? Buenas tardes. Comportamiento. Cuando usted dice que no tiene un cuadro tirador, como recién, ¿cuál es el comportamiento del grande en el pick and roll lateral? Del grande que no bloquea. ¿Dónde lo utiliza? Lo has llegado tarde, ¿no? Un poquito tarde. Digamos que este es el 4 y este es el 5, ¿correcto? ¿Correcto? Vale, ponte ya, bueno, a lo contrario. ¿Cuándo tenemos el 4? ¿Cuántos tiradores determinará cuánto agarró, cuánto agarró? ¿Vale? No entremos en eso. Digamos que ahora mismo, lo que tiene que hacer es bloquear y correr para afuera o para, digamos, para un tiro de 2 puntos o para un tiro de 2, lo que podemos tener también es un jugador que también tan fuerte para recibir, terminar también cae. ¿Vale? Ahora, en esta situación consideramos que queremos dejarle sitio a la continuación, es decir, que los dos aleros están aquí y no uno a un lado uno al otro. Lo que queremos es que este hombre, volvemos a poner el procedimiento, por favor, hace una pequeña ayuda real, usted hace listo para que en el momento en que su hombre se aleja, siempre haga un movimiento para acercarse buscando la pelota en la mano. ¿Vale? Para recibirla o para asustar a la defensa de la esquina con un taquín profundo. Y ahí tiene que pasar. ¿Vale? ¿Qué puede pasar? Puede pasar. Y esto, la no. Vuelve ahí. Viene. Ahora. Vale. Si este está penetrando, aquí tenemos 2 opciones. Una, continuar. Una, cortar debajo para poder recibir si llega la ayuda y aclarar la posibilidad de penetrar. O si no da tiempo, si no lo vemos pronto, abrir una media esquina, vamos a mover un poquito más. ¿Lo sigue, no lo sigue? No lo sé. A lo mejor desde aquí podemos meter un poquito. ¿Vale? Lo que no queremos es que se quede dentro. ¿Ok? Correr detrás o abrirse. ¿Vale? ¿He contestado? Una última pregunta tenemos. ¿La tenemos o pierde boquilla? Una pregunta. Pues nada, un aplauso. Gracias, suerte, ¿vale? Para todas vuestras temporadas y esperemos volver a vernos jugando de baloncesto, que después de hacer baloncesto tengo que ganar. Primero hacerlo, después hacerlo. Suerte.